Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Cuál es hoy la agenda informativa? En este momento hay cosas que están ocurriendo en el Congreso, pero ya nos vamos a meter en eso en un ratito porque además parece que va a llevar un rato esa discusión, esas discusiones que empiezan a darse ahora al mediodía. En realidad, ahora lo que se da al mediodía es lo que podemos ver de las discusiones. Algunas se estuvieron dando por lo bajo sin cámaras. Pero antes, anoche fue la cena de la Fundación Libertad, un espacio, la Fundación Libertad, que reúne dirigentes políticos de derecha de habla hispana. Me parece que esa es la definición. Ayer en esa comida habló el presidente Javier Milei, habló Mauricio Macri, hubo abrazo de libertad entre ambos. Ahí está. No sé, ayer me preguntaba Emilio si no se veían desde diciembre y la verdad, ¿qué puede ser? No me acuerdo. Hablaron, eso seguro. No me acuerdo si se vieron. Un poquito escuchemos del discurso del expresidente Mauricio Macri, que fue en claro apoyo a Javier Milei. Podría, pero esto es una interpretación, traducirse como ¿cómo me hubiera gustado hacer algo de esto? Y creo que hoy, más que nunca, estamos pudiendo lograr que el conjunto de los argentinos entiendan esta libertad que tanto ansiamos, que están tan centrales para todos nosotros, no puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión. Y hoy más que nunca creo que, y me alegra que en un instante vaya a compartir este evento nuestro querido presidente de la República Argentina, que está en una batalla épica por recuperar esas libertades. Y creo que lo central, y que compartimos todos los que estamos acá, es que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer. Creo que estamos en ese camino y que todos los que estamos acá esperamos que el presidente nos libere y nos lidere hacia una Argentina donde cada uno de sus habitantes puede elegir dónde vivir, en qué provincia vivir, en qué trabajar, qué estudiar, sin tener que abandonar el país, ¿no? Que tristemente hemos visto en los últimos años, destruyendo a la familia, que es la unidad más importante que tenemos en nuestro querido país. Ojo, no piensa Milei que la familia es la unidad más importante que tenemos en nuestro querido país, pero la parte de la libertad de expresión medio que lo bardeó, ¿o no? Bueno, no sé. Igual en líneas generales el discurso de Macri fue en apoyo a Javier Milei en todos los sentidos y se plasmó así, creo ¿verdad? Que lo central, y que compartimos todos los que estamos acá, es que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer. Creo que estamos en ese camino y que todos los que estamos acá esperamos que el presidente nos libere y nos lidere hacia una Argentina donde cada uno de sus habitantes puede elegir. Entendimos, Mauricio, nos quedó claro. Pero después llegó el plato fuerte de la jornada. Iban muchos a escuchar al presidente de la Nación por motivos diversos. Y el presidente, ¿cómo resumir el discurso? Habló como 50 minutos. Algunos dicen que fue una especie de stand-up. En realidad yo diría que fue más bien su forma de dar una clase de economía o de economía monetaria. Pero aprovechó y metió imitaciones, no tanto para hacerse gracioso, sino para bardear, no sé si llamarlo opositores, pero gente que es crítica de este gobierno, o lo ha sido de las propuestas de Javier Milei. Y también bardeó a dirigentes que estaban en la cena, fíjate. Pero
¿Qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo y tuco, fideo con tuco. El que aplaude me quiere Se morir. equivocó. Bueno, está hablando de Carlos Melconian, que había sido o iba a ser en realidad, o había sido quien había presentado Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta, como quien iba a ser el ministro de Economía de su gestión, y que no ha hablado tanto desde que asumió Milei, pero ha hablado un poco y lo criticó y estaba presente en esa cena. Cuentan hoy en La Nación dos versiones distintas. Una que se levantó y se fue cuando el presidente lo burló, y otra que se había ido antes. Está el episodio de los fideos y el tuco. Bueno, todo lo que cuenta Maya Hastelblaski, que chusmea el panorama. Carlos Melconian se paró de su asiento y se fue, y otros aseguraron que se había retirado antes. Bueno, pero obviamente se habló de eso, y el que lo aplaudió, porque Melconian capaz que no lo bardea a Milei por esto, pero el que aplaudió, tráemelo, digo yo, porque Melconian, si algo tiene, me parece, es calle para dar las discusiones, ¿no? Ayer el colega Manu Jove decía que sí, que Melconian escuchó eso, pero bueno, es dato, siempre depende de quién te cuenta la historia, ¿no? Pero decía que Melconian se fue cuando escuchó esa parte del discurso. Esta mañana Melconian habló en Radio Mitre y le contestó al presidente. Lo más importante de todo esto, más allá de la burla, es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho muy profesionalmente el Banco Central recién en Washington, que sigue sin haber fideo y tuco. O sea, primero vamos a recordarle a tu audiencia, fideo y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo fui candidato a ministro en campaña y dije, vos en campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bomba en los jardines de infantes. Bueno, le da de vuelta, pero explica que lo de fideos con tuco venía el plan de dolarizar. Hubo más del presidente de la Nación, no te digo, 50 minutos de discurso. En el medio se pispean las miradas de Mauricio Macri y su esposa Juliana Aguada. Entonces, ¿qué dijeron, digamos, la manga de pifiadores en lugar de reconocer que le pifiaron? No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora. Digo, pregunten qué pasó con la obra pública. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales. Orgulloso de que no manda plata a ningún lado. Uno ya vio distintos dirigentes, presidentes que se molestan con las críticas. Eso, por supuesto, no es una novedad, pero lo obsesionan las críticas, incluso cuando son de gente no tan lejana en los puntos de vista o entre los conocidos, ¿no? Porque ¿cuánto tiene viste, cuando se habla de cuántos puntos de distancia o pasos tenés entre una persona y otra? Y él tiene a Patricia Bullrich en el medio, entre Melconian y él. Bueno, en fin. La cosa es que, una vez más, el presidente de la Nación se molestó por los murmullos en la sala. ¿Te acuerdas que esto ya había pasado? Una de las cosas... Miren, digamos, si lo que está murmurando se comieron el verso, lo siento, I'm so sorry. La vida es así. Le bajaron las luces, ¿no? De vuelta. Y siguió con los chistes el presidente de la Nación en la Fundación Libertad. ¿Se fijaron en lo que es comer la comida sin nada de condimento? Es una inmundicia. Se lo digo, no sé cómo es algo gracioso, pero traten de hacerlo, es una cosa horrible. En especial, fíjense que es lo que le pasa cuando se ponen a dieta. Hay algunas dietas que son un poquito más complicadas, sobre todo la de gasto público. Pero bueno. Bueno, y con todo, ¿te acordás que en campaña
estaba tomando la gaseosa y no le alcanzaba el recontra mil azúcar, exceso de azúcar que tiene la gaseosa, y le metía sobrecitos de azúcar. O sea que a todo le pone condimento, pero igual ya dijo que no le gusta comer. Bueno, vamos a lo importante. El que no estaba, o no tan importante, el que no estaba tan divertido con estas cuestiones parece que era el vocero presidencial, Manuel Adorni, que, bueno, un ratito descansó, o descansó los ojos, o se puso a pensar muy profundamente y los cerró. En fin, pasó esto. Ley penal cambiaria. Está bien, chicos, dale. O sea, no seamos malos. Si nos levantamos muy temprano, empezamos a laburar temprano y laburamos todo el día, como nos pasa a muchos, y sí, a la noche haces lo que podés en los eventos. ¿Funcionario es la diferencia? Ah, sí, podría ser. Bueno, no sé. La cosa es que hoy le preguntaron a Adorni y relativizó esa lectura de que estaba dormido. Tampoco lo desmintió. Dijo, los que dicen que... Bueno. Cuentan en Radio con Vos que el presidente Milei pidió especialmente que no inviten a Ricardo López Murphy, ahí hablando de los cercanos, los libertarios, los que no sé qué, ni a Roberto Kachanowski, idem, 2 miembros de la Fundación Libertad, a los que él considera, ya lo dijo, traidores y enemigos públicos de este gobierno o de este presidente. Habla Tenenbaum con Jairo Strachia sobre esto en Radio con Vos, Listas Negras. El hecho de censura, lista negra claramente. Datazo ese. Si no, un dato, que recién los escuchaba, que él va a hablar, pero dice no quiero que esté fulano, mengano y sultano, entonces López Murphy y Kachanowski no están presentes en el lugar que es de ellos. Claro, porque además no es lista negra porque iba a ir Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires y no, es lista negra con los del palo propio. Lo de Milei ya me llama la atención, que pone lista negra. Lo de la Fundación Libertad, ¿te llamás Libertad? Y Claro. aceptás y salís a hablar, no, porque es importante. Los liberales fueron siempre así en la Argentina. Yo defiendo la libertad, por la libertad, y te dicen, che, me tachás a este no está invitado, porque si yo voy yo, ¿no van ellos? Sí, por supuesto, señor. O sea, liberales las pelotas. Tienes razón, y hace un pequeño raconto Tenenbaum de la relación justamente entre la Fundación Libertad, subrayemos, y la Libertad Avanza. La Fundación Libertad es una fundación que defiende los principios liberales, todo chantada. Es decir, lo que ellos creen que es la libertad. Es el lugar, bueno, vos hoy lo contaste, donde Macri dijo, si ganara haría lo mismo pero más rápido, al lado de Vargas Llosa. Es un lugar muy clásico de los liberales. Milei nunca se sintió cómodo ahí porque no le dieron como en ningún lado en la vida, porque hasta que no llegó a presidente nunca le dieron el lugar que él creía que merecía. Y tal vez tenía razón, pero eso lo ofendía mucho. Hay un acto que se hace en el 2019, donde está Milei, y habla al lado de Márquez y Laje. En el 2019, en ese acto, Nicolás Márquez dice lo siguiente. Escucha, textual. ¿Dónde están institucionalmente entonces los liberales? Bueno, están agrupados en algunas ONG o fundaciones que están muy bien financiadas y que supuestamente se dedican a recaudar plata para defender la libertad. Miren, ni defienden la libertad ni influyen en la opinión pública. Son los mismos sectores que nada dicen por los 30.000 militares presos en Argentina, juzgados en juicios políticos sin garantías jurídicas. Y esto no es un asunto ideológico, es un asunto de inspiración liberal. Por corrección política se hacen los idiotas. Así decía Márquez, al lado de Milei, sobre la fundación que ayer invitó a Milei. Para lo único que han servido no es para cultivar la defensa de la libertad, sino para cultivar el extremismo de centro, ese cáncer que es el extremismo de centro. 2019. Lo corre por derecha. Sí, no, como diciendo, liberales tibios. mojigatos, cagagones, no explican nada, no hablan nada. ¿Por qué? Porque ellos 3, no eran aceptados en este mundo. Entonces ahora va Milei a ese mundo y va como el capo, ahora la tengo yo. Y me van a tener que invitar y los voy a hacer a bailar todos al ritmo mío como antes me hacían bailar a mí. Eso pasó ayer. Bueno, y así con todo. El extremismo de centro me destruye. La Fundación Libertad jugó fuerte también el año pasado en la campaña y jugó por el PRO, no por el sector de Milei. Ni siquiera lo habían invitado a Milei a la cena anual. Sí habían invitado a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. En el cierre, todos los invitados, la prensa, se acercan a Milei. Quedan apartados Macri y Aguada. También lo que es el poder, Macri hoy tiene poder, ¿no? Claramente lo tiene, pero hoy el poder, llamémosle del espacio de la derecha argentina, por ahora es del presidente de la nación. Mirá, ahí se ve.
vámonos, le dice, la verdad. Chau, empieza a saludar a otros seres. Bueno, tiene todo el sentido. Pero a la salida, Macri da algunas notas y habla de lo que le importa, el fútbol. El triunfo de Boca. Siempre ganar a River viene bien. ¿Qué le gusta más, que le gane Boca a River o el rumbo económico de la economía? Boca a Boca siempre es algo especial. Allá. Bien. Cualquiera, bueno, re contento, la verdad. Macri de que Boca no está jugando en la Libertadores. Quien también estuvo invitado, porque bueno, estábamos hablando justamente de las autoridades o mandatarios o exmandatarios de la derecha hispanohablante mundial, estaba el presidente paraguayo Luis Lacalle Pou, también liberal, pero no tan extremo como el presidente argentino, o no libertario si querés, así que tuvo un discurso más moderado. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, le aplaudieron más que a Milei, el Estado fuerte es en Uruguay decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. No piensan lo mismo, chicos, sobre el Estado. Pero veamos la reacción de los libertarios. Hay un título de La Derecha Diario, un posteo de El Trampista, tuitero favorito de Milei, ahí está. Primero el título, enloqueció Lacalle Pou. En la cena de la Fundación Libertad planteó que la libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad. Y medio que se despegó. Y el trampista dice, menos mal que tenemos un verdadero presidente liberal como Javier Milei y no al liberal trucho, o sea, digamos, el socialdemócrata de Lacalle Pou. Bueno, que fete la derecha peleándose. Y alguien se recalentó esta mañana. Ustedes saben, ya lo hemos visto en algunas ocasiones caliente, incluso en las entrevistas, viste que daba alguna entrevista y de repente se calentaba. Estoy hablando del expresidente Alberto Fernández. Salió a contestarle a Milei de acusaciones que registró que Milei hizo y entró un poco, viste cuando la calentura te lleva tipo, como que en un momento ya los argumentos ya fue y empezás a decir cosas. Y dijo todo esto. Si el presidente se refirió a mí llamándome títere, quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja y está vivo. Tranquilate, Alberto. Nadie le dijo, no, es momento. Bueno, que las fuerzas del cielo no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas. No, Alberto Fernández. Hecha esta aclaración y entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba a quienes se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbobot. Bueno, chicana está bien, el resto es fete. El programa acordado, porque yo ya le analizaba el discurso al expresidente. El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue de 2,7. Esto significa que el desvío sobre el programa fue de 0,8 y defendiendo entonces su gestión, pero primero lo rebardea. En ese escenario donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5% como dijo ahora. Algo más. No dije que su ajuste es insignificante, su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa. Basta de mentir, presidente, ya está probado que la mentira tiene patas cortas. Lo de el falso déficit o superávit o ajuste, no sé qué, es un poco este mismo discurso que veíamos en los últimos días que transmite la CGT. Pero
el presidente también tiene que ver con la reacción de a la mega marcha, la marcha histórica, la marcha federal universitaria que hubo esta semana. Digo porque en definitiva fue una sola, pero las movilizaciones en distintos puntos del país. Ayer te contamos que presentó la renuncia, esto pensando en los funcionarios de gobierno, en qué pasa dentro del gobierno. Había presentado la renuncia Maximiliano Caexeli, mano derecha de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. También se fue Gerardo Marcelo Ita, director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Había especulaciones respecto de si estas renuncias tuvieron que ver con que era gente que se ocupaba de, en general, no en el caso de las universidades, en general en el área de capital humano, de auditorías, cuando no es posible, ya reconoció el gobierno, hacer auditorías, o por lo menos en principio no está planteado legislativamente, hacer auditorías desde el Poder Ejecutivo, por fuera de la Auditoría General de la Nación. Después, desde Capital Humano, lo que dijeron fue, no, estaban desbordados de trabajo, ya no podían más, volvieron al ámbito privado, fin, no sé. Pero el politólogo Pablo Javier Salinas hizo un listado de todos los funcionarios que renunciaron en estos 4 meses de gestión. Creo que son 17, si no me equivoco. No los conté, pero por lo menos los que tenía yo, de los que tenía registro, por lo menos los que tienen un rol importante, ¿no? Ministro, subsecretario, director ejecutivo, en fin. En áreas importantes, casi todos o una gran parte de capital humano, ¿no? Gente que renunció en estos 4 meses de gestión. Mira, 22 es el cálculo, pero me parece que 22 no son de alto rango, ¿no? Que los que tomaban, o bueno, pretendían tomar decisiones importantes, me parece que son un poco menos, pero a partir de estos 22, entonces el cálculo que están haciendo ahora para rebardear al gobierno es que en promedio está renunciando un funcionario cada 6 días. Bueno, es una experiencia nueva para casi toda esta gente que, bueno, está viendo cómo es estar en el estado del que piensan mal, básicamente. Y ahora sí, decía repercusiones propias de la marcha, porque insisto que no sabemos si estas últimas renuncias tuvieron que ver con eso o no, por lo menos lo desmiente Capital Humano, pero tengo la sensación, y esto es claramente opinión, de que el presidente cambió su tono, de que algo le tocó o algo le dijeron que le tocó a su electorado, no sé, que cambió su tono para referirse a este conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales, porque ayer se ocupó especialmente de meter un tuit bien largo para decir cuál era su posición. El título es Causas nobles, motivos oscuros. Ayer vimos cómo una vez más aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Eso respecto de la discusión que algunos pretenden dar sobre la partidización de la marcha, que ya dijimos 200 millones de veces, no es lo mismo que decir politización, que por supuesto la marcha tiene, como cualquier otra, un componente muy fuerte de lo político. Pero además, por ahora, ningún partido, ningún espacio, ningún dirigente pudo encabezar o ser la cara de esa movilización. Así que no sé, pero bueno, dice motivos oscuros. Lo que quiero decir es que parece un poco marginal que se hayan sumado los universos partidarios. No parece haber sido ese el eje de la convocatoria. Al margen y no importa si lo hubiera sido, pero no, me parece que no fue. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Pienso que la necesidad del presidente de decir esa frase marca que algo pasó. En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. De todas formas, uno podría pensar, bueno, pero si no le das la guita que tienen y te están diciendo que sin esa guita no pueden abrir o abrir el cuatrimestre que viene, las conclusiones se dan solas. Pero por ahí no es la intención, por ahí es solo que no te preocupó y que ahora te preocupa, no sé. Pero dice el gobierno nacional
que no insinuó la intención de cerrarlas. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer, estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Cierto, los gastos de funcionamiento, que quiero recordar, son el 10% del total del presupuesto universitario y el 90% son salarios docentes, cosa que se está actualizando muy por debajo de la inflación y que la mayoría de esos salarios, incluso de los privilegiados de esos salarios, es decir, los que tienen cargos relativamente importantes en el ámbito educativo de las universidades, en promedio, si cubren todas las horas que pueden cubrir, ganan 200, 300 lucas. O sea que por debajo de la inflación y con sueldos, que obviamente eso no es responsabilidad del gobierno de Milei, viene de antes, pero con sueldos que son complicados para pedirles un esfuerzo más. ¿Qué más dice? Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno. El acto no lo convocó ningún espacio partidario. Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Y ahí empieza a nombrar gente que le entiende o que sus equipos de trabajo entienden que están mal vistos por la opinión pública y entonces dicen, bueno, esta gente vino a manchar la marcha o a convocar. Massa, Cristina, Lustó, Jacobiti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, ¿no? Al que odia más que cualquier otro, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. No es que quiera ver el lado positivo de todo, solo que digo que para mí ese tuit viene a decir que al gobierno le entró la bala. Ahora, esto en la práctica va a querer decir que van a dar más guita, va a querer decir que en la reunión de la semana que viene va a pasar algo más de lo que viene pasando, por fuera de lo que ya nos avisó el vocero presidencial. ¿Es una discusión saldada? No sé. ¿Qué más puso el presidente? La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos la mayoría eligió, presidente, por favor, un presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades. Ok, entonces va a haber más. Y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Discutible. Porque no digo que me parezca mal que los auditen, digo que eso no lo puede hacer el Estado si no pasa por una decisión del Congreso. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hace la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública. O sea, obvio que quiere seguir dando su discusión. Lejos de doblegarnos cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos. La verdad que era raro encontrar todos juntos, como él dice, detrás de una bandera. Cada vez que se juntan detrás de una bandera, era muy raro encontrar a todos esos espacios detrás de una misma bandera y eso lo ha logrado el presidente de la Nación. La vicepresidenta, yo creo que un poco en el mismo sentido, más allá de que dice barbaridades, un poco en el mismo sentido, toma nota de la movilización, entiende que algo pasó y sale en defensa de la educación pública, a su manera, con sus peros, con sus críticas, no a la educación pública, sino a quienes participan. Soy hija de la universidad pública, dice. Pues no, Milei no es. Soy hija de la universidad pública, la que es reconocida en todo el mundo, la que formó 3 premios Nobel argentinos en ciencia y que es sinónimo de progreso, como así también de movilidad social ascendente. Yo hasta ahí me quedaría listo. Tomaría nota de cómo ella tomó nota de la marcha. Con eso estamos. Dice, estudié Derecho en la UBA, seguridad en la UTN, el esfuerzo de millones de argentinos anónimos, odio cuando dicen anónimos, ¿por qué? Porque no conoces el nombre, son anónimos. Logró que miles como yo pudiéramos recibirnos en la universidad pública, que ya que te recibiste no va con mayúscula, pero no me parece bien que le pongas mayúscula, porque respetemos a la universidad pública, pero después empieza el bardeo, empieza como a darle con todo y a pelearse un poco con esta situación. O sea, empieza a hacer comparaciones, empieza a hablar de los buenos y los malos adentro de la universidad pública, que es un poco también el modo que encuentra este gobierno para
dar todas las discusiones. Ayer al ver la marcha multitudinaria pensé en que está muy bien luchar por la universidad, pero de calidad, libre y para todos. Donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás. Donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia. Bueno, ya vamos con todo. Qué orgullo para los argentinos la universidad pública, pero qué tristeza que sea usada por los que pusieron de rodillas la educación, hablaron en inclusivo deformando el idioma, metieron el veneno de sus ideologías y justifican que los argentinos que no comen le paguen la universidad a extranjeros sin ningún apego a la Argentina que los cobija. Ojalá los extranjeros que estuvieran en la universidad pública le puedan pagar a los argentinos que no comen y así saldar la pobreza. Pero estamos hablando de cifras que nada tienen que ver. Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un eslogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeida o Pérez Esquivel, la verdad que muy piola meter a Tati Almeida en el medio de todo eso, por no decir muy cínica, que es lo que quiero decir. Tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue. Yo quiero una universidad pública que sea orgullo, no un tongo de estudiantes y alumnos y adultos de izquierda. Quiero una UBA donde puedas hablar y pensar como quieras sin que te impongan la policía del pensamiento, algo que ya venimos diciendo, evidentemente es como ella pretende que sea, porque por algo muchos se recibieron ahí y piensan distinto. Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos y la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre. La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación. Bueno, todo lo que quiero decir con esto es que puro bla bla, lo nuevo que viene a traer su discurso y el de Javier Milei son las aclaraciones. El resto ya lo sabemos. El resto ya lo venían diciendo. Lo nuevo son las aclaraciones sobre la defensa a la universidad pública. Vamos a ver si esto en la práctica significa algo más. Más declaraciones sobre el oficialismo en torno a la movilización. Habló la canciller Diana Mondino, que hoy, creo que ya se fue, hoy viajaba a China para algunas conversaciones comerciales. Mañana viaja Bausili, parte del equipo económico, para renegociar en realidad el swap con China. Pero eso lo charlaremos la semana que viene. Ahora, Diana Mondino sobre las universidades. ¿Qué valoración hace de la movilización del día de ayer de los estudiantes? Creo que es profundamente importante la educación en Argentina y ojalá empecemos a hablar de los temas de verdad y no se lleven por esas consignas políticas que sabemos que no todas son correctas. ¿Cuáles son los temas de verdad? Los temas de verdad es cuál es la calidad de la educación, cuál es la calidad de la educación, cómo se paga, cuál es el control que hay, pero sobre todo que los chicos tengan un futuro que verdaderamente se corresponda a las perspectivas que ellos tienen. Canciller, ¿qué mirada tiene del conflicto en Medio Oriente y cómo está impactando eso en nuestro país, en la región de Latinoamérica? Creo que está impactando en todo el mundo. Es, digamos, una situación muy, muy difícil solución, en donde la agresión a un país o al otro es algo que va a tener que terminar. El asunto es cómo hacemos para que termine rápido. La masiva marcha de ayer. ¿Debe ser pública? Claro que sí. La educación debe ser pública y muy exigente, las dos cosas. Trancu, porque Medio Oriente y salió como una canciller. Y la diputada nacional Lilia Lemoine, esto es espectacular, porque así como se instaló el concepto de grieta, y todos sabemos de qué está hablando, ella quiere instalar el concepto, o ya está instalado, no sé, que había planteado en la campaña, creo, o antes de la campaña, Alfredo Casero, que es el de FLAN. ¿En qué momento nuestro gobierno discontinuó la educación pública? Jamás. Por eso te digo que la marcha que se hizo ayer fue un total sinsentido. Entendemos que se oponen al gobierno de Javier y que no quieren el DNU, que no quieren la ley de bases, eso ya lo sabemos. Pero fue una marcha más bien movilizada por una cuestión política, no porque se suspendiera la educación pública. Eso jamás pasó, es una gran mentira que quieren imponer. El gobierno de Javier Milei no desfinanció la educación pública y de hecho otra vez se duplicó el presupuesto con respecto a 2023. Entonces, ¿para qué marcharon? ¿Porque no quieren que los auditen? Están funcionando, por ejemplo, sin luz, con muchas limitaciones. Son ellos mismos los que cortan las luces. Es mentira que no hay luz. ¿Eso se está denunciando de sabotear la educación? Se está diciendo por todos lados. Lo dicen los mismos estudiantes. Yo no estoy en todas las facultades, pero es lo que nos informan los estudiantes. Pero, por ejemplo, en la Facultad de Medicina no se dice eso, los estudiantes acompañan a los docentes, al rector. Se ha escuchado incluso estudiantes decir que les asignaban puntos extra
maestras en los finales si ellos asistían a las manifestaciones. Excelente. O sea, yo lo que te digo es que como están las cosas, que hay que laburar, estudiar y todo, si me subís unos puntos te voy a la manifestación. Ahora, no, lo que decía Lila Lemoine del concepto de flan era en relación a esto que decía de la ley base, la discusión sobre si hubo quórum o no, por qué no se logró el quórum ayer que proponía Unión por la Patria, que después contamos algunos detalles, si nos da el tiempo, estamos medio en el horno, es que ella plantea como al final es hambre, el flan es un poco pan para hoy, hambre para mañana. Milei también compartió un gráfico, atención con esto, que supuestamente demostraría que su gestión aumentó la inversión en las universidades. Ahí está. ¿Qué pasa con esto? Pasan varias cosas. Primero, quiero recordar que, porque también lo decía Lilia Lemoine, que el gobierno duplicó el presupuesto del año pasado. El presupuesto del año pasado era uno que se había replicado, porque no se había aprobado el presupuesto del año pasado, entonces se había replicado respecto del año anterior. Y lo que cuentan los rectores es que inmediatamente se aumentó un 100%. O sea, después de que se resolvió que el presupuesto iba a ser el mismo que el año anterior, se aumentó un 100%. O sea, se duplicó. Y después empezaron a salir otras partidas. Pero como en los registros iniciales aparece ese mismo número que el año anterior, es decir, 2023, como en el mismo número que 2022, entonces parece que el que lo duplicó es este gobierno que repite los números de 2023. No repite esos números iniciales de 2023 y los duplica. Repite el número final de 2023, lo que efectivamente recibieron finalmente las universidades, y es el mismo número, 2023-2024. Después el gobierno dice, para el 10% de ese presupuesto, es decir, la parte de gastos de funcionamiento, a ese 10% le voy a aumentar, primero dice el 70%, después dice el 140%, pero están pidiendo el 280%, que es más o menos lo que hay de inflación desde todo el año pasado y este año, pero además no están pidiendo el 280% solamente para ese 10%, que eso es lo que está mostrando Milei acá. Milei dice, yo la subí, incluso dice, yo subí el 140% del presupuesto de universidades. No es así. El gráfico se lo tomó prestado a la periodista economista Lara López Calvo y ella dice que el número de 2024 da, como dice Milei, si se aplica ese 140% de aumento a todo el presupuesto, no a ese 10% de los gastos de funcionamiento o del funcionamiento operativo. Esa partecita no sucedió. Ahí ella lo aclara perfectamente, porque dice, si efectivamente pasa eso que dice Milei, entonces son 308 millones de dólares, que de todas formas dolarizarlo no tiene el menor sentido. Pero esa es otra discusión para dar. Y compartió otro gráfico, Lara López Calvo, que mide el presupuesto en pesos constantes. Según esas cifras, el ajuste a las universidades viene desde hace algunos años y Milei lo profundizó. Ahí está, entonces. Lo que pasa que, por supuesto que el ajuste es siempre un problema, sobre todo si hablamos de universidades. Lo que sí subrayaban algunos de los docentes que encabezaban este reclamo sobre el salario docente es que en los últimos años no venían perdiendo con la inflación. Venían perdiendo porque incluso la última devaluación, ayer contábamos la devaluación de Massa en el Ministerio de Economía en campaña, les hizo perder mucho, pero seguían ganándole a la inflación. Por supuesto que eso siempre no alcanza. Ya estábamos hablando de las cifras insuficientes de los salarios docentes. Eso no está en discusión. Pero evidentemente en los últimos años todavía estaban por encima de la inflación, ahora están por debajo. La comunidad educativa sigue con su reclamo, obviamente esta situación no se solucionó. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, dijo, hacemos un esfuerzo, pero no tenemos más recursos y sin recursos tenemos que hacer magia. Yo creo que todo lo que se dijo en estas últimas semanas no es casualidad. No hay ingenuidad, hay mucha intencionalidad. Sí. Para mí, esto es lo que yo creo, se busca desprestigiar la universidad porque eso después es el fundamento que justifica el desfinanciamiento. Sí. Punto. Dicho esto, primero, las universidades somos auditadas.
La ley establece claramente cuál es el organismo competente, que es la Auditoría General de la Nación, que efectivamente hace las auditorías. Además tenemos adicionalmente auditorías internas que también se hacen. Se hacen siempre. O Siempre. sea, sucede. Desde hace un montón, está establecido por ley, además. Sí, no es que ley. podemos elegir o no hacer la auditoría, gente lo tenemos que que habla- hacer si nos toca, punto. Que habla de hagan auditorías, no saben que ya se hacen. Bueno, Sí, pero es saben. como se discute todo hoy, por eso está Por eso bueno no hay datos. poder poner No, un porque poquito yo- blanco sobre negro. Yo ayer subí algo del tema de las universidades y tenía varios mensajes como diciendo, no es un recorte, es una auditoría, no es un recorte, es una auditoría, No, es una no es una auditoría. auditoría. Y digo, No, nada que ver son una dos cosa cosas con la otra, distintas. claro, Son dos cosas tal cual. totalmente distintas. Claro. Sí. Termino con eso Por porque favor. es importante. Tercero, nos caben todos los controles de la administración pública. Entonces, cuando vos haces algo, es lo mismo que lo haga el Estado Nacional. El control es exactamente el mismo. Y obvio que no hay ninguna negativa de ninguna universidad. Si el gobierno quiere poner un requisito más, modificar los existentes, nos sentamos y lo discutimos. Claro, pero Y esto es... va de suyo, que es presupuesto, recurso público, y hay que administrarlo bien. O sea, es una obviedad que tiene que ser así. Obvio. Y hay otras voces, el youtuber Franco Piso, experto en oratoria, en comunicación, así se presenta, comunicación política. Quiso ir a la marcha, se acercó y luego se desilusionó. Acabo de llegar de la manifestación, de la marcha. Estuve en la Plaza San Martín, acá en la ciudad de Rosario, unos 8 o 9 minutos duré. Sabían que yo estaba indeciso con respecto a si ir o no ir. Me dijeron que todas las personas que iban a marchar en pos de la universidad pública, fui como un pelotudo con un libro abajo del brazo, porque eso es lo que me dijeron que tenían que hacer cuando uno no quería la universidad pública partidaria o no quería el partidarismo o no iba por ningún partido. Lo que pasa es que me encontré con que conté 5 personas en esos 8 minutos que estuve, con mensajes para el presidente, con carteles de sindicatos, y la verdad que no me sentí a gusto. Bueno. No me sentí a gusto. Y ahora todas las banderas. Leí una que decía, maten a Conan, no maten a la universidad. ¿Qué tiene que ver el culo con la cooperativa, boludo? Si el tipo este cree en Conan, es un tema del tipo este con Conan. Y si se habla con Conan o no habla con Conan, es un tema del tipo este. ¿Qué tiene que ver una lucha con la otra, boludo? Ujú. ¿Y qué tiene que ver ir o no ir a la marcha con lo que otros resuelven poner en sus carteles? También uno podría decir, pero tiene que ver eso con la experiencia en la movilización, si me permite la observación joven. Se dio el debate durante también estos días respecto de si los dirigentes políticos tenían que aparecer, bueno, también es un poco lo que plantea el presidente, liderar, solamente acompañar. Igual, viste que la gente que observa marchas, esto pasaba muchísimo con las marchas de Ni Una Menos o de la defensa de los derechos de las mujeres. Que los tipos tienen que marchar, las agrupaciones tienen que... Bueno, yo qué sé, me atrevería a decir, hay tantas miradas como personas que se manifiestan. Pero en el medio circuló un video donde, con un fake, se ve al gobernador Axel Kicillof, gobernador bonaerense, hablando con uno de los organizadores. Está Kicillof debajo del escenario, en realidad subiendo las escaleritas cerca del escenario, y lo que se transmitía es, mirá cómo el gobernador quiso subir al escenario y no lo dejaron. Como mirá el uso político que quiere hacer de esto. Y como vieron eso desde el equipo del gobernador, dijeron, che, no fue eso lo que pasó, fue lo contrario. Entonces difundieron otro video más de cerca, en realidad desde otro enfoque, donde él dice, no, subir al escenario no. Ahí está Él dice, no, subir, salir, no, dice. Salen las fotos, qué sé yo. Bueno. En fin, un fake. Este mediodía hay un plenario, decíamos que había novedades por estas horas en el Congreso. Lo que está ocurriendo es un plenario de comisiones en diputados. El oficialismo dice, este es mi momento para lograr dictamen del proyecto de ley bases, que es la ley bases, la antigua ley ómnibus recontra reformulada, ahora medio en fitito, pero fete el fitito. Vamos a ver si el fitito avanza. Es la ley que manda el Poder Ejecutivo, restaurada y además pretendiendo, por eso se demoró, pretendiendo llegar con consenso
con algunos espacios de la oposición. Les gusta a algunos llamarle bloque dialoguistas, pero eso me da la sensación de que a los otros los deja como con la imagen de que están con el arco y la flecha, no sé. Bueno, qué sé yo, algunos dialogan más que otros sobre determinadas cosas. El plan del gobierno es que se trate la semana que viene en el recinto, aparentemente junto al paquete fiscal, que sí lo mandó antes porque la ley bases ya está bastante discutida. Hay lo que están discutiendo, que venían discutiendo en estos días, por lo bajo, digo por lo bajo porque no era en comisiones, eran los detalles que pueden contribuir a que se apruebe. Pero la ley fiscal finalmente no se había discutido, entonces sí se había aparecido en comisiones. Bueno, ayer el presidente, en la cena de la Fundación Libertad, se recalentó. Dijo, igual si no se aprueba, no sé qué. La política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y decía... Y hablábamos con Dote y me decía, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. ¿Para qué? Me puse no bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Tire la ley base, haga lo que quieran. Total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. Los aplaudidores, ¿no? Bueno, Unión por la Patria, decíamos ayer, se había propuesto una sesión, no solamente sin tener los votos para lograr la aprobación de esos proyectos, sino el quórum necesario para sesionar. Hay una discusión sobre si el peronismo con esta movida quería dejar expuestos a los que no bajaban al recinto a votar un mayor financiamiento a las universidades, o si, en definitiva, el peronismo fracasó en tratar de capitalizar la marcha o, en todo caso, de encauzar la marcha. Escuchemos a uno de los diputados radicales que sí quiso dar quórum ayer, aunque no se logró, Facundo Manes, que decía. Mirá, yo no soy el psicólogo del gobierno, pero creo que el gobierno no entendió que la sociedad no votó las ideas anarcopopulistas de derecha de Milei. La sociedad en gran parte votó para que no vuelva al pasado. Y el presidente está convencido que votaron sus ideas. Gran parte de los votantes de él no votaron el anarcopopulismo. El modelo de país de Milei no existe. Ningún país del mundo existe con el modelo de país que tiene Milei. Es más, no sé cuál es el modelo de país que tiene Milei en la cabeza. Claro. Mi modelo de país es Canadá, Finlandia, países que tienen una economía basada en recursos naturales, que le agregan valor, esos países también tienen una economía que no depende de recursos naturales. Argentina podría ir a inspirarse en esos países, no ser igual porque cada uno tiene su identidad. Entonces, este es mi proyecto de país, un proyecto de país pro mercado, con un Estado eficiente, que regule, que regule lo que hay que regular para que no haya desigualdad. Mirá lo que pasó con las prepagas. Un Estado honesto, un Estado dinámico que proteja al vulnerable, pero una economía de mercado. Yo soy emprendedor. Ese es el modelo de país mío. ¿Cuál es el modelo de país de Milei? Nadie lo sabe. Es más, las ideas de él no funcionan en ningún lado. Quizás sí tiene razón en una parte de la discusión el peronismo, porque los radicales que marcharon estaban divididos ayer respecto de si dar quórum o no dar quórum. Algunos dieron y otros no bajaron. Y fíjense que el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, salió del Congreso, dio notas y dijo. Bueno, al final no pudo... No, lo más gracioso es que el tipo estaba diciendo, la gente a mí me trata muy bien, estaba hablando de la marcha y entonces que lo habían tratado un poco mal en la marcha, él dijo a algunos kirchneristas, entonces está diciendo, no, la gente a mí me trata muy bien, y aparece el colectivero redateado, muy informado, diciendo... Sorete da quórum para el presupuesto universitario. ¿Qué estaba diciendo de Loredo? Escuchémoslo. Hoy nosotros tuvimos una reunión de bloque, resolvimos que una comitiva que bajó al recinto expresara la posición del radicalismo como así lo está haciendo, pero nos parecía inoportuno a la sesión por varias razones. Primero porque nos preocupa, como también pasó con lo previsional, que fuimos incomprendidos y el tiempo va dando cuenta de que el radicalismo, la bandera de que el ajuste no lo paguen los jubilados, no la va a ceder. Tampoco anda corriendo atrás los tiempos de las especulaciones políticas. Nos parecía que una sesión convocada de esta manera por el kirchnerismo tenía un objetivo de politizar una marcha que excedió cualquier bandería política.
Ay, qué fiaca, porque sí, De Loredo sí sabe que politizar no es lo mismo que partidizar. Vamos a cerrar compartiendo 2 momentos de otros streamings, los streamings de amigos. En Olga, un especial de Los Redondos, estaba el guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado, Gaspar Venegas, y dijo lo siguiente. Y tampoco hacemos tanto, porque discos no hacemos y solo hacemos un show por año, así que son pequeños pasos bastante pequeños para lo que hacía el Indio, ¿no? El crecimiento que tuvo toda la carrera del Indio y bueno, esta es una tercera vuelta que a nosotros nos sorprende cada show, la gente que viene y que vamos a seguir tocando hasta que el Indio se suba al escenario de nuevo con nosotros. ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo eso! Y anoche en Blender, un momento muy difícil de describir. Vamos a cerrar la semana informativa con esto. No lo voy a calificar. Ustedes opinarán. Tomás Rebord, Juan Rufo y Sergio Berni, rector ahora del Instituto Universitario Policial, Juan Bucetich, y hasta hace 5 minutos, ministro de Seguridad bonaerense, que básicamente en Hay algo ahí se recontracebó. Claro, un clásico. ¿Temazo? Un clásico. Está bien que con... ¿Lo puedo invitar a la pista? Vamos a bailar. Pero con usted... Nos vamos con esto. Vamos. Voy a inspirar con usted. ¿No? Subile. Vamos a bailar. ¿Entero lo vas a dejar? Por saber nada más, que tengo que seguir poniendo cara de póker. Puedo sonreír, Flor. No, es que... O llorar, no sé. No, por un lado es un temazo, la verdad. Sí. ¿No? Ahora la escuchamos completa. Y se van despidiendo como nos vamos a despedir nosotros. Que tengan muy buen fin de semana. Quiero agradecerle muchísimo a este staff que tiene a Marco Arauz en la operación, a Emilio Laszlo en la producción, a Sofi de Brea hoy en las redes. Y nos reencontramos el lunes en una semana rara, semana con movilización, otro tipo de movilización, con paro. Se viene el Día del Trabajador, la trabajadora, el trabajo y tantas cosas de las que hablaremos la semana que viene. Ahora... a descansar. Esto fue Elijo Creer.